Vamos a comenzar leyendo en Juan capítulo 9. Versículo 1 dice: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: Él es, y a otros: a él se parece. Y él decía: Yo soy. Amén. Y también quiero leer otro testimonio de otro caso similar en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego y diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Entonces yo quiero titular esta prédica: Todo puede cambiar en un momento. Miren, estos dos ciegos estaban sentados al lado del camino, habían despertado y no parecía que nada podía cambiar, que nada era diferente en su vida. Amén. Y entonces, en un momento, Jesús decide caminar, cruzar por esa calle, pasar por el lado de ellos. Y entonces, miren, estaba en el aire el potencial de cambiar todo. Estaba en el aire el potencial de que toda su vida sea transformada de la noche a la mañana. ¿Se imaginan ustedes haber nacido ciegos? No poder ver los colores, no poder ver la luz del sol, no poder ver el rostro de un niño, no poder ver la sonrisa de una madre, ¿sí? No poder ver una rosa, no poder ver una flor, no poder ver el volar de una mariposa. ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación del hombre? Yo me imagino que sí, a pesar de ser ciegos, podían hacer uso de su imaginación y tal vez crear algunas cosas en sus mentes, escuchando o palpando, sintiendo, haciendo uso de sus otros sentidos. Pero nada, creo yo, se compara con la vista, porque la Escritura misma, digamos, hace referencia a Jesús, y Jesús dice en este pasaje: Yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces,
Quiero que vayan conmigo a Lamentaciones 3:22. Bueno, de acá más rápido. 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y entonces en otra versión dice, la lealtad de Dios no se podría haber acabado o consumido. Su amor misericordioso o su misericordia no se podría haber secado, porque Él las crea nuevas cada mañana. Cuán grande es tu fidelidad. Yo me quedo con Dios. Lo diré una y otra vez. Él es todo lo que tengo. Amén. Es eso, otra versión de grande es su fidelidad. Pero me parece hermoso este concepto de que Él crea nuevas sus misericordias cada mañana. Miren, cada día al despertar es una oportunidad para que Jesús pase por tu camino, haciendo referencia a la historia de estos dos ciegos. Y miren, me parece tan impresionante lo que el ciego Bartimeo le dice a Jesús. Le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ustedes saben que en el hebreo la connotación es, Jesús, hijo de David, muestra la misericordia de Dios sobre mí, o muestra tu misericordia sobre mí. Y Jesús dice, ahí parecería que fuera un lamento, parecería que Bartimeo estaría diciendo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, yo pobrecito, mira mi situación, ¿cómo no me vas a ayudar? Pero miren, en realidad Bartimeo estaba hablando en fe, porque le estaba diciendo a Jesús, Jesús, yo sé que Dios es grande en misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y le dice, Jesús, hijo de David, muestra esa misericordia en mi vida. Y Jesús dice, ahí hay uno que conoce la realidad del cielo. Ahí hay uno que conoce que las misericordias de Dios están atentas a nosotros. Y miren, yo pienso que esa mañana el clamor de Bartimeo no era un clamor de conmiseración, no era un clamor de lamento, no era un clamor de queja, no era, ay, cuántos días yo aquí mendigando. Jesús sana a todos, pero a mí no me sana. Jesús toca a todos, a mí no me toca. Yo pobre, ciego, no tengo quien me lleve y me acerque a Jesús. Voy a ser ciego toda mi vida. Qué pena de mí. ¿Ustedes creen que esa era la voz o el tono del clamor de Bartimeo esa mañana? No. El clamor de Bartimeo era, Jesús, la misericordia del cielo está pasando cerca de mí y yo quiero un poco de eso. Señor Jesús, sé que yo sea un lienzo de la misericordia del cielo. ¿Se dan cuenta? Yo quiero ser una obra de arte de la misericordia del cielo. Yo quiero mostrar al mundo cómo se ve la misericordia del cielo. Y Jesús dice, sí, traigan al ciego. Y entonces, y miren, el pastor nos explicaba la anterior semana que Bartimeo se quita su capa. Y como él nos explicaba, esa capa era una capa que le otorgaban los líderes de Israel, los rabinos, los fariseos, como un permiso especial para mendigar, porque no todos podían mendigar en Israel, porque podía ser un negocio, ¿se dan cuenta? Tenías tú
que pasar por una revisión. Tenían que revisar si realmente eras digno de pedir limosna. Y obviamente las personas también sabían que era como su deber social dar limosna. Entonces la gente les daba. Pero miren, el trabajo era considerado en Israel una forma de alabar y adorar a Dios. Entonces, si tú podías trabajar, tenías que trabajar, porque si no estabas negando tu propósito, estabas negando una alabanza y una adoración a Dios, estabas negándote a Dios mismo. Entonces, por eso ellos necesitaban un permiso especial para mendigar. Y este Bartimeo tenía su capa, era su sustento de vida. ¿Se dan cuenta? Era su esperanza. Pero cuando Jesús lo llama, él no se acerca a Jesús en su capa de mendigo. Él se quita la capa y corre a Jesús a recibir el milagro. Porque él dice, porque él estaba corriendo en fe. No estaba corriendo en lamento. No estaba tratando de mover el corazón de Dios con lástima. Él estaba moviendo el corazón de Dios en fe. Y miren, esto es algo duro que les voy a decir, pero quiero decirles que el cielo escucha fe. El cielo no escucha los lamentos de la tierra. Porque si fuese así, ¿cuántos milagros ya se desatarían? ¿Cuántas personas le reclaman a Dios? ¿Cuántas personas se acercan a Dios diciendo, Señor, yo pobre de mí, ay, ¿qué voy a hacer? Mi situación, mis deudas, mi relación, mis hijos, mi esposo. Y no es que Dios no es conmovido por nuestro dolor. Dios es conmovido por nuestro dolor hasta los tuétanos. Es conmovido por nuestro dolor a tal punto que estaba dispuesto a entregar a su hijo, a su único hijo en la cruz. Y para sufrir y morir una muerte de cruz, no cualquier muerte, la peor muerte que podían imaginar los romanos. Así de profunda es la conmoción que siente el Padre por tu dolor. Pero haberlo ya entregado todo en la cruz, habiendo entregado a su Hijo, ¿qué puede escuchar Dios? Puede escuchar tu fe. Porque ya has movido el corazón del Padre con tu dolor. Tu situación, tu problema, ya ha conmovido los cielos y el cielo ha entregado lo mejor que tenía. Ha entregado a Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué idioma tenemos que nosotros utilizar cuando hablamos al cielo? Tenemos que usar el idioma de la cruz. Porque si nuestras palabras no reflejan, no pintan la cruz, entonces estamos diciendo al cielo, el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. Falta algo más. Señor, me debes algo más, algo no me has dado. Y el Padre dice, te lo he dado todo. Entonces, nosotros tenemos que hacer, es difícil, no les voy a decir que no. Muchas veces yo en oración, preocupada, afligida por un problema, por una situación, por una enfermedad, por la situación de económica tal vez de algo en mi vida, he tenido la tentación de acercarme al cielo, lamentándome, quejándome, reclamando a Dios. Y tantas veces el Espíritu Santo me ha detenido en la puerta antes de entrar al trono de la gracia. Y me dice, ¿vas a entrar con esa capa? ¿O vas a entrar al trono de la gracia en los términos que exige el Rey de misericordia? ¿Vas a entrar al trono de la gracia en los términos que exige el Dios de todo amor? ¿Vas a entrar diciéndole que su amor no es suficiente? ¿Vas a entrar diciéndole que el sacrificio de su hijo no fue suficiente? ¿Vas a entrar haciéndole implicación que Dios te ha retenido algo de su amor? Y miren, como metafóricamente, tengo que cambiar mis vestiduras.
tengo que lavarme, tengo que perfumarme y tengo que entrar al cielo con fe. Busco un versículo, busco un pasaje y lo declaro en fe. ¿Sí? Y digo, Señor, tu pacto es con la vida. Señor, declaro la sangre de tu Hijo Jesús sobre mi vida. Declaro que la realidad del cielo se manifiesta en mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy declarando, entonces el cielo dice, ahí está, alguien que está hablando en nuestro idioma. Y a veces son solo palabras porque por dentro solo siento pena de mí misma, de la situación que estoy viviendo. Yo pobre. No. O nos acercamos al cielo o nos acercamos a Dios. Señor, es que si hubiese hecho antes, si hubiera hablado antes, si no hubiese prestado ese dinero, Señor, si no hubiese hecho esa inversión, Señor, si no me hubiese dedicado a esta carrera y hubiese estudiado otra carrera, si no hubiese decidido, no sé, si hubiese decidido ir a estudiar a otro país, si hubiese decidido casarme con otra persona, y también nos acercamos a Dios como acusándonos a nosotros mismos, con recriminación. Señor, si hubiese tomado otra decisión, si hubiese ido antes al médico, no sé, si hubiese tratado mejor a mis hermanos. Una amiga en esta semana, en una situación económica muy difícil, lloraba y me decía, y sabes, estos últimos meses ni siquiera he podido dar mi diezmo, y ella estaba como segura de que era el castigo de Dios por eso. Y ella me decía, no, es que no podía cubrir todas mis cuentas y estaba muy afligida y no he sido fiel con mis diezmos. Y yo le dije, y bueno, ya le había estado escuchando su situación y ella lloraba y yo le decía, todo va a mejorar, pero en ese momento cuando ella me dice, yo le digo, no, para, porque decir eso es decir que Jesús no ha pagado toda deuda que nosotros teníamos en la cruz. Yo le digo, no es así. Nosotros diezmamos de la abundancia, del agradecimiento. Diezmamos por honrar y honor a Dios. No porque con el diezmo compramos el favor de Dios. Por favor, no es así. Yo le digo, no, la bendición de Dios ha sido derramada para ti en la cruz. Y Dios, por una transacción tan pequeña, no va a retener en tu vida la bendición y la gracia. Si vas a diezmar, le digo, hazlo en alegría, como nos enseña la palabra. Hazlo en agradecimiento, hazlo honrando a tu Padre, pero no lo hagas pensando que estás queriendo comprar el favor y la gracia de Dios. Eso ya lo tienes y lo tienes gracias a Jesús en la cruz. Porque yo no le voy a dar la gloria a un diezmo sobre la gloria de Jesús. La bendición que yo tengo no es por la fidelidad que yo he tenido a Dios, porque Dios sabe que han habido muchas ocasiones en las que yo no he sido fiel, pero su gracia y su misericordia no se ha retirado de mi vida. Y hoy día le doy la gloria y la honra a Dios. No es por algo que yo he hecho, es por lo que Jesús ha hecho en la cruz. Amén. Entonces nuestra salud, no es cuando nos acercamos a una persona, si comieras más verduras, si comieras todo orgánico, si no tomaras Coca-Cola, estarías más saludable. No, nuestra salud, la fortaleza que tenemos es su gracia y su misericordia. Son estas misericordias que son hechas nuevas cada día. ¿Saben? Si fuera por nuestra forma de comer, todos ya hubiésemos muerto. Y saben, esa mañana los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, ¿es porque éste ha pecado o porque sus padres han pecado que ha nacido ciego? Y Jesús les dice, no, para que mi gloria sea mostrado en su vida. ¿Saben?
¿Cuántos de nosotros hubiésemos nacido ciegos si fuera solamente por el pecado que los niños nacen ciegos? ¿Se dan cuenta? Seríamos un mundo, todos naciéramos ciegos. Entonces, ¿qué? Jesús los para y les dicen, cállense. Ustedes no entienden que están viviendo bajo misericordia, que han nacido videntes por la gracia y la misericordia de Dios, porque ciertamente el cielo tenía recursos y argumentos para hacerlos nacer a ustedes ciegos. No pueden decir eso. Como un predicador decía, ¿saben qué? Ustedes ni siquiera conocen a su madre y a su padre si habrán pecado o no habrán pecado, ¿no? Y Jesús, como decir, pero yo sí conozco a tu mamá, ¿no? Y tú también podías haber nacido ciego. Y Jesús dice, no, porque voy a mostrar, porque va a ser un lienzo de mi misericordia este hombre hoy. ¿Sus padres habían pecado? Seguro. ¿Él había pecado? Seguro. ¿Quién no ha pecado? La Biblia lo dice, todos hemos pecado y hemos caído cortos. Todo lo que tenemos es por su gracia y su misericordia. Pero quiero decirles buenas noticias. Hay más. Sus misericordias se pintan con más colores. La obra de Dios es más grande, es mayor. Dios quiere que tengas sueños grandes. Dios quiere que alcances más allá. Tal vez Bartimeo, miren, parece que era bien famoso este Bartimeo. Porque la Biblia inclusive dice el ciego Bartimeo, como el famoso Bartimeo, hijo de Timeo. Todos conocían a su papá, conocían a su mamá, era un famoso Bartimeo. Entonces tal vez este Bartimeo le iba bien en las calles, mendigando. Una vez estábamos en La Paz y no sé quién hace un comentario, estábamos subiendo, me acuerdo, al aeropuerto y dice, necesitaba un préstamo. Y dice, ay no, finalmente puedo ir a la puerta del monje campero a pedirle préstamo al mendigo. Y yo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Sí, me dice, hay un mendigo que no tiene piernas que pide limosna en la puerta del cine monje campero todo el día y en la noche trabaja de prestamista. Yo, ¿qué? Sí, es famoso por dar préstamos. Entonces, miren, le iba tan bien al mendigo que ya era prestamista de noche y cobraba sus intereses. Y yo dije, wow, le va bien. Entonces, miren, tal vez este ciego Bartimeo también le iba bien mendigando, ¿verdad? Pero él quería más, él quería otra vida. Tal vez mendigar era el sustento de su familia, ayudaba inclusive tal vez a sus padres porque le iba bien. Pero Bartimeo no, quería algo más alto, quería entrar a otra dimensión y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, muestra tu misericordia sobre mí. Y todos lo callaban y decían, cállate, ¿qué estás gritando? Y el otro, no, más fuerte, gritaba, Jesús, hijo de David, muestra tu misericordia sobre mí. Y Jesús lo llama y le dice, ya, te está llamando. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Miren, Bartimeo podría haber dicho, mira Jesús, yo quisiera que dupliques esto de mis ingresos, porque que le hables a toda esta gente y le digas que tienen que cumplir dando sus limosnas a los pobres. Hablarle a estas multitudes y diles que no se olviden de mí cuando estén pasando por el camino, porque la gente a ti te escucha. Pero no, Bartimeo le dice, quiero ver. ¿Saben qué? Ese día creo que le estaba pidiendo hasta un problema a Jesús. Porque él estaba acostumbrado a sentarse al lado del camino todos los días. Y ahora, ¿qué creen que iba a pasar una vez que él veía? La sociedad le iba a exigir empezar a trabajar. Pero era un hombre que no sabía hacer nada. ¿Qué oficio había aprendido?
no tenían ningún oficio. Los niños, los jovencitos a partir de los 12 añitos entraban, si no eran elegidos para servir en el templo, desde sus 12 añitos entraban a trabajar al oficio de su padre. Y desde los 12 añitos eran aprendices, de tal modo que ya a los 18 o 20 años ya eran expertos en el oficio del padre. Por eso Jesús era carpintero, porque había entrado a aprender el oficio de su padre. ¿Verdad? Pero este Bartimeo, ni sabemos cuál era el oficio de su padre, pero ya era mayor para entrar a aprender un oficio. ¿Quién lo iba a contratar? Yo preferiría contratar al joven que desde sus 12 años está haciendo mesas, ¿no? Porque este Bartimeo, quién sabe qué mesa me va a hacer. Pero Bartimeo quería otra realidad, quería entrar a otra dimensión, con todas las complicaciones que eso implicaba, porque él no estaba pidiendo conmiseración, él estaba pidiendo dignidad, él estaba pidiendo las misericordias del cielo, él estaba pidiendo poder cumplir su propósito, poder alcanzar su potencial, y él sabía que su potencial incluía poder ver. Y entonces Bartimeo grita: Señor, muestra tus misericordias sobre mí. Y entonces, hoy día quiero preguntarles, ¿cuál va a ser su clamor cuando Jesús pase por tu vida mañana al despertar? Cuando Él haya creado nuevas sus misericordias sobre ti. Todo puede cambiar en un momento. Todo puede cambiar en un cambio de actitud, nosotros acercándonos al cielo en fe. Y Jesús le dice: ve, tu fe te ha salvado. Miren, la fe comienza con la esperanza. Ese ha sido para mí un conflicto mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? No son lo mismo. ¿Sí? La fe y la esperanza no son la misma cosa. La esperanza es como un destello de imaginación, creyendo, tal vez pensando, imaginando que algo puede ser diferente. Es la esperanza. ¿Sí? Pero la fe, dice, es la certeza de lo que no se ve. Entonces, yo creo que todo comienza en esperanza. Si perdemos, es cierto cuando dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Nosotros tenemos que despertar cada mañana y decir: son nuevas sus misericordias. ¿Se dan cuenta? Eso es esperanza, porque es reconocer que el potencial de un milagro está en el cielo. Y entonces entramos al trono de la gracia de Dios y declaramos lo que Jesús ha hecho en la cruz. Eso es fe. Eso es fe. Porque ¿saben qué? ¿Cuál es la certeza que tenemos? La certeza que tenemos es el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección. Miren, es tan interesante cuando Jesús dice: hagan esto en memoria de mí, dice, hablando del pan y el vino. Dice: hagan esto en memoria de mí, como diciendo, no se olviden, este tiene que ser un recordatorio en sus vidas del potencial del milagro. Hagan esto en memoria de mí. Y sí, es verdad, hemos hablado mucho acerca de la Santa Cena, pero y todo el potencial y todo el milagro que puede ser desatado en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero miren, era también Jesús diciendo: no se olviden, muchas cosas los pueden distraer, mucha teología, muchos chistes, mucha música, mucho de todo. Mucha alegría y muchas razones para dar gracias. Pero Jesús dice: no se olviden del cuerpo y de la sangre. No se olviden dónde está su fe. Amén. Y entonces Jesús: tomen esto, beban la copa y participen del pan. Amén. Porque ahí está la fe. Entonces, la esperanza es saber, es
ahí percibir, como cuando hay personas que dicen que son tan perceptivos que pueden como sentir como cuando se electrifica el ambiente y va a caer un rayo. Y hay personas que testifican que han estado en una zona muy cerca donde va a caer un rayo y pueden sentir como así el ambiente como electrificado. Y eso es sus misericordias nuevas cada mañana. Amén. La misericordia de Dios, estas misericordias, no es que a Dios le tiene que dar pena tu situación. Quiero que sepan, Dios ya ha sido conmovido por tu situación y ha derramado todas las riquezas del cielo, todo el potencial del cielo en la vida de Jesús. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestra forma de hablar al cielo? Tiene que ser en términos de la sangre y del cuerpo de Jesús. Amén. En fe. Esa es la forma de hablar. Y miren, esto solo como un apéndice, un extra. Y tenemos que tener cuidado cómo hablamos unos con otros. ¿Sí? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús los calla y les dice no. No podemos juzgar la situación que otros en la congregación están viviendo. ¿Sí? Puede ser que tú en fe has alcanzado una realidad, pero eso no te da la posición para juzgar a otro. No, es que seguro no has ayudado a los pobres, o seguro no has hecho lo que decía el pastor, y por eso no estás en esa situación, ¿no? O no has comido suficientes verduras, no es tu Coca-Cola, o de una vez pues deja tu café. Miren, no. La forma en la que nosotros nos relacionamos unos con otros tiene que ser alimentando nuestra fe, animándonos. ¿Sí? Es decir, todo puede cambiar en un momento. Sí, todo puede cambiar en un momento. No sabes qué Dios tiene para ti. No sabes qué Dios tiene guardado para ti. Sus planes y su propósito van a ser cumplidos en tu vida. Dios no va a ser derrotado. Él tiene una victoria y tú eres una letra dentro de esa palabra en el grito de victoria del cielo. Amén. Cada uno de nosotros es un galardón, un baluarte para el cielo. A veces el proceso es un poco difícil, como en la historia del otro ciego, que Jesús agarra, a Bartimeo ora y recobra la vista. Pero este otro ciego, Jesús escupe a la tierra, hace un barro y le pone a sus ojos. Parecería que sobre la vergüenza de ser ciego, Dios pone sobre este otro hombre un poco más de vergüenza. Barro con escupitajo. No sé si el ciego se ha dado cuenta qué tipo de barro le han puesto a sus ojos o qué ungüento le han puesto a sus ojos. Pero lo que les puedo decir es que los otros sentidos muchas veces en los ciegos son acentuados. No sé si el ciego podía oler el barro, pero definitivamente no creo que haya sido algo así, uy, qué agradable, qué milagro, ¿no? Ahora sí soy digno del escupitajo de Jesús. Pero este ciego no dice nada. Y Jesús le dice, ve a lavarte. Y este hombre ya cargaba la vergüenza de ser ciego, porque claramente en este otro pasaje ya vemos cómo creían en Israel, que tú nacías ciego porque tus padres habían pecado o porque tú habías cometido un gran pecado. Algunos fariseos decían que tu pecado había estado en el vientre de tu madre, que habías negado, digamos, a Dios en el vientre de tu madre y por eso nacías ciego. O sea, eras un vil ser. Pero este hombre tiene que caminar y este
Y este estanque de Siloé estaba en el mero centro de la ciudad, en el centro comercial de la ciudad. Quiere decir que todos lo iban a ver. Imagínense al ciego entrando así con su barro ahí chorreando sus ojos, como que, ¿ya qué le pasa? Y acercarse al estanque ahí, no sé si bebían del estanque los animales, no sé si las personas bebían de esa agua, y el ciego va a limpiarse su barro. Yo creo que se estaba arriesgando su vida porque lo podían matar. Como que estás viniendo aquí a lavarte en el agua pura, en el agua limpia, el agua que fluye de la vertiente. ¿Qué estás haciendo? Pero el ciego, pero miren, él estaba dispuesto a caminar ese camino. Algunos milagros de Dios en tu vida van a ser inmediatos y otros milagros van a requerir caminar con un poco más de vergüenza, un poco más de tiempo. Pero en ese tiempo tú tienes que caminar con la frente en alto y decir, estoy caminando hacia mi milagro. ¿Sí? Porque nada de lo que hace Dios es infructífero. Jesús me ha tocado. Puede ser con barro, puede ser con escupitajo, puede ser con lo que sea, pero Jesús me ha tocado. Dios me ha tocado. Voy a ver la luz. Él es la luz del mundo. Amén. Y entonces este ciego camina hasta el estanque de Siloé, se lava y recobra la vista. Y miren, el milagro es aún más glorioso, puedo decir, aunque no hay milagro más glorioso, pero ocurre en medio del mercado, delante de todas las autoridades, delante de todos los comerciantes, delante de todos los hombres más ricos tal vez de la ciudad. Se limpia y recobra la vista a ojos de todos y puede dar la gloria y puede dar la honra a Dios. Entonces, a veces cuando tu milagro es más tardado, tal vez es porque vas a poder dar más gloria a Dios o a más personas. Más personas van a ser testigos del milagro que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Yo quiero que mi vida sea un despliegue de la misericordia del cielo. Quiero que mi vida sea un lienzo para que Dios pinte su misericordia. No importa con qué. Si lo tiene que pintar con barro, amén. Estoy camino a mi milagro. No todo lo que nos pasa y lo que ocurre es exactamente como quisiéramos, ¿verdad? No todo sale como lo hemos planificado. A veces tenemos que aceptar derrotas. A veces tenemos que reconocer que hemos tomado una mala decisión. Pero saben, aún en eso, tenemos que nosotros caminar en fe, camino al milagro. Decir, mira, no importa cómo me ves ahora, me ves ciego, lleno de barro, sucio, pero yo estoy caminando hacia un milagro. Yo voy a ver la luz. Yo estoy caminando hacia un milagro. El otro día vino una señora y le pide al pastor y le dice, pastor, hace 30 años que estoy orando porque se convierta mi esposo, pero quiero que tú ores por él hoy día. ¿Y saben qué? Ha bendecido mi corazón. 30 años orando por su esposo, 30 años tal vez ella caminando con ese barro en sus ojos, pero ella no, ella dice, no, tú vas a orar por él, tú me vas a ayudar, él va a conocer al Señor. ¡Wow! Yo creo y declaro que esa mujer va a recibir su milagro. Yo creo y declaro que ese hombre va a doblar rodillas delante del Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo? No importa cuán largo sea el camino al estanque. ¿Cuánto tiempo Dios te ha dicho? Te he tocado, ve. No importa. ¿Y saben qué? Si nosotros estamos en medio nuestro y uno de nosotros está caminando con barro en sus ojos, no podemos ser los que
reclamamos o los que apuntamos. ¿Sí? Si uno de nosotros está cargando una enfermedad y está creyendo en un milagro, si uno de nosotros, tal vez tu hijo se ha desviado, tal vez tú has creído en Dios por un milagro y tu economía está mal, tu matrimonio está a punto de desarmarse o tal vez ya se ha desarmado. No, nosotros no podemos decir, sí, mira, no. Tenemos que decir, hermano, camina con tu frente en alto. Estás caminando hacia tu milagro. Vas a llegar al estanque de Siloé. Te vas a lavar porque Dios ya te ha tocado. Dios va a limpiar todo barro. Dios va a limpiar toda afrenta. Dios va a limpiar toda muestra tal vez con lo que los hombres podrían acusarte o apuntar. Un día tú vas a ser, tú eres un lienzo de la misericordia de Dios. Amén, amén. Y eso yo creo en la vida de cada uno de ustedes. Creo que Dios está pintando su misericordia. Y había una pastora que decía, Dios está escribiendo una sinfonía con tu vida. Y a veces la sinfonía tiene altos y tiene bajos, ¿sí? La música a veces tiene partes como un poco tristes, un poco hasta tal vez oscuras, con notas muy, muy bajas. Y otras son notas llenas de alegría, rápidas, estruendosas. Pero es una hermosa melodía, es una hermosa sinfonía que Dios está escribiendo con tu vida, para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Pero quiero animarlos que nuestro idioma sea el idioma de la cruz, en nuestras vidas y en la vida de otros. ¿Sí? Algunos milagros son instantáneos y otros requieren que caminemos todavía con un poquito más de barro para ver el milagro. Amén. Pero yo creo que todas sus promesas y sus milagros son sí y amén en la vida de todos ustedes. Vamos a ver la gloria de las misericordias de Dios manifestadas en sus vidas. ¿Sí? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, hoy día declaramos que tus misericordias son hechas nuevas cada día en nuestras vidas. Señor, que son inagotables, que no se pueden, que no se desgastan, que no se consumen, Señor, porque tú las creas de nuevo cada mañana. Señor, tú llenas los hilos, llenas los estanques, Señor, llenas los recursos de tu misericordia cada mañana sobre nuestras vidas. En cada paso y en cada caminar, Señor, son renovadas. Padre, yo te doy gracias porque tú nos estás enseñando a hablar otro idioma, porque tú nos estás enseñando a hablar con la cosmovisión del cielo, porque tú nos estás enseñando a hablar, Señor, con el tono de victoria en nuestras vidas. Sí, Padre, algunos de nosotros atravesamos momentos difíciles, Señor, pero sabemos y creemos que tú nos has tocado y todo está funcionando para bien. Señor, que tú has tocado nuestras vidas y tenemos el testimonio de tu mano sobre nosotros. Y Señor, todo va a salir bien. Todo en nuestras vidas lo declaramos, Señor, va a cumplir tus propósitos y tu voluntad. Y Señor, queremos alcanzar aquello más alto. Señor, queremos alcanzar esa nueva dimensión de tu gloria y de tu gracia. Señor, queremos ir más alto. Tal vez sí estamos bien como el ciego Bartimeo en una situación mendigando y tal vez sea hasta más difícil, Señor, asumir las nuevas responsabilidades del milagro en nuestra vida. Pero Señor, lo abrazamos porque queremos ver una nueva dimensión de tu gracia y de tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Queremos trabajar en esa nueva dimensión para alcanzar algo más alto. Señor, creemos en la cruz hoy día. Declaramos la cruz, la sangre y el cuerpo de Jesús en nuestras vidas. Declaramos que su cuerpo fue partido, Señor,
para liberar todas las riquezas del cielo sobre nosotros. Declaramos, Señor, que su sangre fue derramada para perdonar todo pecado y limpiarnos de todo mal. Señor, para que hoy día podemos hablar en términos de misericordia y de gracia y no de juicio y condenación. Te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque tú te has conmovido con nuestra situación, porque tú te has dolido, Señor, te has identificado con nuestros dolores y nuestra situación y has abierto los cielos para derramar a Jesús y lo has recibido una vez más en resurrección, Señor, para hacer del cielo y la tierra uno solo. Y te pedimos, Padre, seamos lienzos de tu misericordia, seamos testimonios de cómo se ve la misericordia del cielo en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.